Cada día que respiramos es una evidencia de su gracia y de una gran oportunidad que tenemos de poder hacer con nuestra vida lo que Él quiere que nosotros hagamos. El cristiano no es una persona sin rumbo y sin propósito. El cristiano es un hombre, una mujer que sabe para qué fue llamado, sabe a dónde va, sabe qué es el trabajo que tiene que hacer, sabe cómo vivir. No me deja de asombrar la clase que tuvimos el viernes, aprender acerca de la futura glorificación y cómo la futura glorificación vale la pena todo, ¿no? Para nosotros es como una gran esperanza el entender que un día la verdad de ser glorificados, o sea, se va a convertir en la experiencia de cada cristiano. Y aprendimos que la glorificación no puede venir sin que el cristiano sufra la muerte y también experimente la resurrección. Es hasta después que viene la glorificación. Y yo no sé si a usted le pasó lo mismo, pero entender eso. La glorificación requiere y demanda nuestra muerte, pero también nuestra resurrección. Todo no acaba con la muerte. Y los creyentes al morir pasan a la presencia de Dios. Es inexplicable eso, pero más inexplicable es de que en el plan poderoso de Dios resucitaremos. Y este cuerpo imperfecto, lleno de pecado, será hecho perfecto. Él no nos va a dar un cuerpo diferente al que tenemos. No, es este cuerpo hecho nuevo, renovado en la glorificación. ¿Y qué tan importante es esto? Porque entender que esa gran verdad se encuentra primordialmente en el ejemplo de Cristo Jesús, quien después de morir en la cruz resucitó y comió, desayunó con los discípulos y luego ascendió, pero no ascendió como un espíritu. Él ascendió con el cuerpo glorificado. Y así que la esperanza del creyente excede toda esperanza ficticia de este mundo. Excede toda oferta de este mundo. Nos ofrece una vida en perfecta armonía con nuestro Dios. Este mundo está lleno de falsedad, de hipocresía, de pecado, de dolor. Y por eso tenemos que orar que venga tu reino, Señor. Pero mientras que estamos acá tenemos una gran comisión. Y es la de proclamar el evangelio, porque hay hombres no redimidos. Y los hombres no redimidos, entre los cuales nos encontrábamos nosotros, necesitan escuchar el evangelio. No necesitan escuchar la bulla que es muy común hoy afuera, ¿no? De algo que no es el evangelio. Necesitan escuchar con simpleza, sinceridad, con amor y compasión. Necesitan escuchar el evangelio.
No va a ser a gritos, no va a ser con prepotencia, no va a ser con orgullo, va a ser con la verdad, pero con compasión, con amor, con mucho cuidado de decir lo que es el Evangelio y lo que no es. El texto de hoy, que hoy vamos a ver el último de los ayes, del versículo 29, Mateo 23, el versículo 29, hasta el 36. En realidad no voy a tratar de exponer el versículo 36, pero es parte de esta idea que surge desde el versículo 29 al 36. Y hemos llegado al último de los ayes de dolor y de terror y de juicio hacia la hipocresía espiritual. Podíamos haber pasado estos versículos como un solo sermón, pero creo que hemos aprendido mucho acerca de cada uno de esos detalles específicos de lo que caracteriza la falsa profesión, la religiosidad falsa. El versículo 29 dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Esa ha sido una de las palabras recurrentes. Jesús la está repitiendo una y otra vez. Está incrustando en el corazón de estos hombres que a él no se le escapa la realidad, que él conoce el corazón de ellos y los ha categorizado como hipócritas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si nosotros hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. Así, haciendo esto, ¿verdad? Al decir ellos esto, así dais testimonio en contra de vosotros mismos que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Llenad pues, o colmen, cumplan pues la medida de la culpa de vuestros padres. Es interesante cómo ellos quisieron separarse del pecado de sus padres, pero eran exactamente como sus padres. Cumplan pues la medida de vuestros padres, serpientes, camada de víboras. ¿Cómo escaparéis del juicio del infierno? Por tanto, mirad, yo os envío profetas y sabios y escribas. De ellos a unos los mataréis y crucificaréis, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinasteis entre el templo y el altar. En verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Gracias, Señor. Te damos infinitas gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a poder estar concentrados y a poder entender, Señor, lo que tu palabra nos dice a través de esta porción.
tan importante, Señor, en esta conclusión del juicio y la condenación de lo que hasta el momento ha sido la hipocresía de los líderes espirituales de la nación de Israel, pero que de alguna manera son una gran advertencia para nosotros, como tu iglesia, y nos sirven para un autoanálisis. Aunque no podemos, Señor, vacilar en la seguridad de nuestra salvación, sin embargo, lo que aquí describe tu palabra acerca de la hipocresía espiritual, claramente, Señor, nos habla de que hay evidencias de que hay gente, hay personas que dicen ser espirituales, pero no lo son. Gracias por tu palabra, por tu dirección, por tu sabiduría, por tu Espíritu Santo, Señor, al darnos la gran oportunidad de apreciar estas verdades. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Este séptimo ay de terror en el versículo 29 indica el final de esta gran idea de la acusación de Jesucristo y la condenación a los líderes religiosos de Israel. Y ha habido un énfasis, ¿no? Ha habido un énfasis en cómo Dios, a través de su palabra, que nos dejó esta palabra, este evangelio, en que su iglesia tuviera la historia trágica de aquellos que se autoengañan al pensar que pueden hacer cosas espirituales sin haber experimentado cambios profundos. Una falsedad. Recordamos la higuera sin fruto, esa parábola actuada en la cual Jesús da un anuncio de lo que verdaderamente era la condición de Israel, pero da un anuncio de lo que les vendría a declarar en los ayes. Y hasta este momento deberíamos de preguntarnos qué es lo que lleva a los hombres a vivir en una condición y a estar en este estado tan detrimental para su vida eterna. Y la única respuesta con la que podemos terminar es que verdaderamente son hombres no redimidos. Ese es el título del mensaje. Estas declaraciones y verdades de juicio y de hipocresía y de contradicción espiritual no se le pueden declarar a un creyente verdadero, alguien que ha nacido de nuevo. Y si eso es verdad, entonces ¿a quién se le puede adjudicar una actitud como esta? De hipocresía, de ceguera espiritual, ciegos guiando a ciegos. ¿A quién? Si somos teólogos, todos aquí deberían ser teólogos, podemos concluir que no puede referirse a un creyente. Y sin embargo vemos a través de la interacción de Jesús con estos fariseos, escribas, saduceos, herodianos y todos los sacerdotes, que lo que vemos es personas que exclaman a grandes gritos:
ser espirituales, ser líderes espirituales, se visten como personas espirituales, si pudiéramos poner esa categoría. Manejan la escritura, pero la malentienden, y la que entienden la corrompen. En este último ay vemos cómo es que el Señor sigue insistiendo acerca de la hipocresía espiritual de estos hombres, y la deducción es de que estos hombres son hombres no redimidos. Aunque aparentan ser religiosos, aunque hablan religiosamente, aunque manejan las escrituras, aunque la gente los ve como líderes espirituales, pero están muertos en vida, son hombres no redimidos. Y en los versículos que leímos, la pregunta surge: ¿cómo describe Dios el carácter de los hombres no redimidos en este texto? ¿Cómo describe Dios el carácter de los hombres no redimidos? Vemos que Dios los describe como hombres falsos religiosos. Los describe como hombres de una naturaleza pecaminosa. Y sobre todo los describe como hombres quienes siempre rechazan la verdad de Dios. Esas son las características, quizás no todas, pero principales de lo que Dios evalúa de estos falsos espirituales. Del versículo 29 al 30 vemos la falsa religiosidad. Del versículo 31 al 33 vemos la naturaleza pecaminosa de estos hombres. Y del versículo 34 al 35 vemos la hostilidad violenta de estos hombres no redimidos a la verdad de Dios. Jesús empieza declarándoles y diciéndoles: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. El listado de todas las cosas en las que estos hombres actuaban hipócritamente, que esto no, y quizás no era lo único, pero esto es lo que más los caracterizaba. El rebajamiento de las cosas espirituales y de la palabra de Dios. El pretender ser guías ciegos. El pretender también estar limpios aparentemente por el exterior, pero estar corrompidos de toda inmundicia por dentro. Todo esto eran actitudes hipócritas. Y ahora Jesús los acusa de una más falsedad, que es que ellos edificaban los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. Jesús les está diciendo toda su vida, toda su hipocresía. Claro, ellos admiraban a sus profetas, admiraban a sus líderes. ¿Se recuerdan que una de las características de la muerte de un judío y el entierro era que no darle entierro a un judío era considerado una maldición? Entonces ellos, quizás se les escaparía no darle entierro a alguien, pero nunca a sus líderes. Esto, Hechos 2:29, puede verlo conmigo. Ahí declara, Pedro le dice: hermanos, Hechos 2:29, permitidme deciros confiadamente acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado,
y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Cuántos años habían pasado, no? Pero religiosos, guardando, manteniendo y no olvidando el sepulcro de David. Pero ¿qué es la historia de Israel? Ellos azotaron y mataron a todos, casi todos fueron rechazados, los profetas, algunos muertos. ¿Por qué los rechazaban? Porque siempre hablaban la verdad de Dios. Y no hablaban lo que a ellos les gustaba, ¿verdad? Lo que ellos querían escuchar. Y el Señor trajo juicio por el rechazo de su palabra. Pero aquí están estos escribas y fariseos hipócritas. Jesús les dice: ustedes edifican esos sepulcros de los profetas y adornan sus monumentos y dicen esto. Esto es el detalle de la falsa espiritualidad, que es una falsa moralidad o una virtuosidad elevada de aquellos que no han sido regenerados, que no han sido redimidos. Es claro. Vea el versículo 29 en su segunda, perdón, el versículo 30. Vea el corazón tan falso y lleno de hipocresía de estos hombres que decían: si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en derramar la sangre de los profetas. ¿Qué estaban haciendo estos hombres cuando decían eso? En primer lugar, estaban demostrando hipocresía, orgullo y una falta a la palabra de Dios de honrar a sus antepasados. Estaban dispuestos a entregarlos y de criminalizarlos ante Dios, con tal de que ellos tuvieran alguien con quien compararse y decir: nosotros somos mejores que ellos. Eso es lo que están diciendo en el versículo 30. Si nosotros, dice, hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, esa palabra no hubiéramos sido, enfáticamente se podría traducir: jamás, nunca hubiéramos sido sus compañeros en matar y rechazar lo que Dios estaba haciendo y derramar la sangre de estos hombres justos. Esto, ¿quién puede hablar de esta manera? ¿Quién puede decir, levantarse, erguir el pecho y decir: todos? Si yo fuera el hermano tal, yo no hiciera eso. No hubiera hecho eso. Si yo fuera el maestro, no hubiera hecho eso. Si fuera el pastor, no hubiera hecho esto. Si hubiera sido la familia tal y tal, yo jamás hubiera hecho eso. No. Esto es una enseñanza para nosotros como iglesia, de que una actitud de soberbia, de orgullo y de superioridad espiritual siempre demuestra todo lo contrario. Siempre demuestra todo lo contrario. Qué bueno que le fue así a este hermano, porque no es sabio. Y que agradezca a Dios que no le fue peor. Son cosas terribles, ¿no? Todo intento, amados hermanos, de superioridad moral o religiosa espiritual siempre demuestra lo contrario. Y eso no honra a Dios. Y en realidad todas estas cosas son, específicamente este punto,
son evidencias de un corazón no redimido. Eso es común en donde no hay temor de Dios, ¿verdad? El alegrarse, el compararse con otros y decir, si yo hubiera sido eso, jamás hubiera pecado de esta manera. Jamás hubiera permitido esto. Yo nunca, y empieza el yo, el ego alimentándose y alejándose cada vez más de Dios, porque Dios no nos ha llamado a ser egocentristas, no nos ha llamado a ser superiores a los demás. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos enseña? Vaya conmigo a Romanos, es un texto importante acerca de todo esto, Romanos 12. Ok, versículo 3. Pablo instruyendo a la iglesia y las virtudes cristianas. Estas son virtudes. Y dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe de pensar, sino que piense con buen juicio, con coherencia, con consistencia espiritual, según la medida de qué, de la fe. No piense conforme a su mente vanidosa, sino piense conforme a la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. ¿Qué piense? No piense nadie con una mente mundana, no redimida. Estos hombres se atrevieron a decir estas palabras comúnmente. Si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en derramar la sangre de los profetas. Estaban levantando moralmente, virtuosamente y espiritualmente más que ellos. Cuando en realidad lo que estaban a punto de hacer no era de matar a un profeta, sino a matar al profeta de profetas, a Jesucristo el Señor. Entonces, ¿cuál era la condición de ellos? Era aún más terrible. Jesucristo mismo les dice, ustedes, al hacer esto en el versículo 31, así que dais testimonio en contra de vosotros que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. ¿Cómo? Al decir esto, en realidad están demostrando todo lo contrario. Alguien dijo por ahí, lo peor de ser un adúltero, inmoral e idólatra es estar orgulloso de no ser uno de ellos. Estos hombres estaban orgullosos de no ser asesinos de los profetas, pero era peor. Hermano, ¿y qué hombre puede autoengañarse de esta manera? ¿Quién puede dar juicio a los demás cuando él mismo está siendo enjuiciado? ¿Quién? Un hombre no redimido. Y esa es la característica de los falsos maestros. Esa es la característica, hermano, que lleva a muchas personas a juzgar a los demás. No hay un temor de Dios. Si pudieran elevarse por encima de Dios, lo hicieran. De hecho, los fariseos tenían una versión de que cuando ellos estuvieran en el reino de Dios, ellos estarían enseñando la ley juntamente con Dios. El Sanedrín. Los fariseos, los escribas creían. Qué soberbia, ¿no? Que estarían en el reino de Dios
discutiendo la ley a la par, al tú con Dios. Eso lo dice Alfred Edersheim en su comentario al Nuevo Testamento. Un judío erudito, cristiano, muy excelente el comentario de él. Estos hombres estaban elevando moralmente, pero Jesús en el versículo 31 le dice, al hacer eso, están testimoniando, están dando testimonio de que en realidad son hijos de estos hombres que asesinaron a los profetas. En el versículo 32 viene esa palabra, un urgente, una reprensión o un llamado a decirles que dejen de ser hipócritas y lo que van a hacer, que lo hagan ya. Les dice, llenad pues, ese es un imperativo, y esa palabra llenar se puede traducir como colmen ya o cumplan ya la medida de la culpa de sus padres. En otras palabras, les está diciendo, lejos de ser mejores que sus padres, dejen de ser hipócritas y de falsos y cumplan ya la medida de sus padres. Y así como ellos asesinaron a los profetas, ahora yo sé que ustedes han decidido matarme y cúmplanlo ya. Jesús lo sabía. Recuérdense, a este punto, a este nivel, estaba a horas de la crucifixión. Llenad pues, colmad. La palabra llenar tiene la idea de llevar a la plenitud, o si hay algo que no está completamente lleno, es llenar lo suficiente hasta donde ya topó. Colmen pues la medida de la culpa de sus padres. Qué tremendo, ¿no? Todo hombre que no ha sido redimido equivocadamente puede decir, aparentar por un tiempo, ¿ya?, presentarse de una manera, pero en el fondo sabe que no llena la talla de un cristiano verdadero, llena la talla del hombre pecaminoso, eso sí, porque no hay cosa más terrible para un hombre que presentarse como un hombre de luz y ser un hombre de oscuridad. Jesús les urge, les dice, ya, no hay razón por qué seguir falseando, viviendo en hipocresía. ¿Por qué? Porque Él sabe. Lo que vimos en los versículos anteriores, ¿qué es? Que Dios conoce el interior del corazón del hombre y que es imposible engañarlo. Eso es lo que ha estado construyendo Jesús, diciéndoles la verdad de que Él conoce el interior de ellos a través de hipócritas. Por esta razón, a este punto ellos deberían de haberse arrepentido. ¿Quién conoce el corazón? Decíamos. Solo Dios. Engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Y Dios dice, yo. Esto puede ser terror para algunos hombres, pero bendición y alegría para otros. ¿Por qué?
Porque nosotros confiamos en el Señor. Pero aquellos que quieren vivir una vida doble, claro, esto puede ser terror, esto puede ser difícil. Pero nunca un hombre debería de alarmarse por las palabras desde el púlpito por un hombre, sino entenderlo más allá y alarmarse y preocuparse, porque estas palabras vienen de la palabra escrita de Dios. ¿A cuántos hoy el Señor le diría, llenen pues la medida de su naturaleza? Y ya no cumplan falsedad. Estos hombres debían de haberse arrepentido, pero no hicieron. Para ellos ya no había esperanza. Para los hombres hoy en día hay esperanza. A ellos la voluntad y el propósito y el amor soberano de Dios los había abandonado. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Porque vemos que a través del ministerio de 3 años Jesús insistiendo, llamándoles al arrepentimiento, predicando el evangelio y una y otra vez rechazándolo, el momento creciendo hasta que en vez de ser más dóciles va creciendo un odio a Cristo hasta que viene el complot para asesinarlo. Y las parábolas son la evidencia de que aprendimos de que Cristo empezó a predicar en parábolas como un juicio de abandono para ellos, para que no entendieran la verdad, pero en su misericordia para que el juicio no fuera mayor para ellos. Porque mientras más verdad se conoce, más grande es el juicio. Y entonces, ¿qué nos dice eso, hermanos? Romanos 2 dice, por eso, hombre, quien quiera que seas, no tienes excusa. Eso está hablando al hombre en general, no a los que tienen la Biblia, no a los que tienen la palabra de Dios. Le está hablando a aquellos que no tienen una Biblia, le dice, porque lo que se conoce de Dios les ha sido manifiesto. Su eterno poder y su deidad a través de todas las cosas hechas, así que no tienen excusa. Eso es a los que no tienen la Biblia. Y a los que tienen la Biblia, a los que enseñan la Biblia, a los que están domingo a domingo en iglesias. Llenad pues la medida. Regresando a este punto, Jesús dice, llenen pues, completen la medida de su naturaleza. Estos hombres eran tan pecadores como sus padres, porque el problema no era la diferencia de tiempo, ¿no? O la diferencia no solamente de tiempo, pero de generación. Asumir que ellos, porque eran una generación futura más adelantada, y ellos porque eran de las generaciones pasadas, fueron así de perversos. Y ahora como ellos son la generación nueva, son los mejores, ellos saben mejor, ellos saben cómo Dios va a aceptar las cosas y las va a juzgar. Y por eso dicen, somos mejores. ¿Sabe? Hay una característica del hombre no redimido y es esta. Siempre confía mucho en su propia opinión y en ocasiones
se cree más bondadoso y sabio que Dios. No, 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 no hagas caso a eso. No, no, eso no es lo que dice ahí la Biblia. Yo entiendo que aquí dice esto y esto es. No, pero es que eso no es así porque la cultura hoy en día, los creyentes no están llamados a seguir la cultura, el pensamiento, las filosofías, las actitudes religiosas. Pero tampoco están ordenados a seguir su pecaminoso corazón y a justificar las cosas porque su corazón les dice que así es. No. Ahora, en su naturaleza pecaminosa, vimos la falsedad religiosa, pero en esto que estamos tocando es su naturaleza pecaminosa. Jesús les dice: ustedes son iguales que su padre, y ahora les declara verdaderamente que son hijos de Satanás. Vea el versículo 33. Les declara y les dice: serpientes, camada de víboras. La palabra camada quiere decir engendro. Engendro, producto, nacidos de. Wow, esas son palabras fuertísimas. Algunos han interpretado, han llegado a la conclusión que esas palabras son tan duras que Jesús no las pudo haber dicho. Pero Jesús le dijo a Pedro, a uno de los discípulos: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Algunos creen que Dios es suficiente para amar, creen que Dios es suficiente para perdonar, creen que Dios es suficiente para ser un Dios compasivo, creen que Dios es suficiente para proveer, pero algunos ignoran la realidad que Dios también es suficiente para condenar y dar juicio. Él es capaz, porque Él es Dios. Esta no fue la única vez que estos hombres habían escuchado esto. Ya Juan el Bautista, dice la palabra en Mateo 3:7, al ver él, o sea, Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Y sabe cómo lo estaban haciendo ellos? Hipócritamente. No les hubiera declarado esto Juan, ¿no? No les hubiera declarado. Querían bautizarse en su ignorancia, en su hipocresía. Serpientes. Esto nos lleva a Génesis 3, ¿se recuerda? En donde está la enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y esto nos recuerda entonces que si estos hombres son una camada, producto, engendro de víboras, aunque aparentan virtuosidad espiritual, aunque se visten como espirituales, hablan como espirituales, tienen las escrituras, sin embargo, hay algo profundo en su corazón que Dios conoce, y Dios les declara: ustedes son hijos del diablo. Y por lo tanto, les da una declaración, una pregunta retórica, le dice: ¿cómo escaparéis del juicio del infierno?
¿Cuál es la respuesta? Esa respuesta demanda una respuesta que dice así: de ninguna manera. No escaparán. Ahora es interesante ver la pregunta en cómo está escrita, porque hace la pregunta, le dice, ¿cómo escaparán? Dando la idea que aunque ellos no lo vean, ya están ahí, ¿no? Juan 3:36. Y el que no obedece al Evangelio de Cristo, ¿qué? La ira de Dios permanece sobre él. El juicio vendrá. ¿Y cómo lo escaparán? Pero no es cualquier juicio. Vea que tiene es un juicio específico. Es del juicio del infierno. O sea, esto no es que Dios tenga un juicio y el infierno tenga su propio juicio, ¿no? Aquí se refiere al juicio del infierno, ese estado contrario a la vida eterna que recibirán todos aquellos que no son redimidos. Todos aquellos que pretenden engañar a Dios. Es sorprendente cómo Dios reprende la hipocresía espiritual fuertemente, hermanos. Vemos en la palabra del Señor que el Señor reprende así de fuerte a los que resisten la verdad, pero también así reprende a aquellos que pretenden espiritualidad. ¿Por qué? Porque es un mismo grupo, solo vestido diferente, ¿no? Es la verdad. ¿Cómo escaparéis del juicio? ¿Cómo escaparéis del juicio? ¿Quién escapará del juicio de Dios? ¿Habrá algún ser humano que pueda de alguna manera engañar a Dios? O sea, no es cualquier juicio. Es específico. Aquí la palabra del infierno, esa palabra del es un artículo determinado, no es un infierno, no es una clase de infierno, es el infierno, el lugar donde todos aquellos que rechazan al Hijo de Dios tendrán como su eterna morada. El lugar de maldición, el lugar donde el gusano nunca muere, el lugar donde el fuego nunca se apaga, el Gehenna. Donde el llanto y el crujir de dientes es eterno. Porque, hermano, la condenación eterna no significa exterminación o desaparición. La condenación eterna es una condenación eterna que se experimenta y se vive. Ahí no hay esa idea, ¿no? De se murió el perro, se murió la rabia. No, es una así, es una experiencia, un estado eterno.
¿cómo escaparéis del juicio del infierno? Y versículo 34, en donde vemos la declaración de Jesús: si lo que Él ha dicho hasta ahora no ha sido suficiente para ver que estos hombres no escaparán el infierno, el juicio del infierno de Dios, lo que ahora Jesús declara afirma más la consecuencia para estos hombres. Ahora entendemos por qué esto no puede ser dicho de un creyente. Esto no puede ser dicho de un creyente que confía, que todos los días está santificando y que es obediente a Dios, a su palabra, y lucha todos los días. Se resbala, se desliza casi, pero no se hunde en el pecado, no es indiferente a las cosas de Dios, no es apático a las cosas de Dios. Sí, tiene el potencial, tiene el poder de Dios a través de su Espíritu Santo para vivir para Dios, porque ha resucitado en Cristo. No es nuestra fortaleza, creyentes, cristianos. No es mi inteligencia, mi poder, ni lo que yo puedo hacer, es lo que Cristo hace en mí. En versículo 34 vemos la hostilidad violenta hacia la verdad de Dios les asegurará ese lugar. Jesús les dice, por tanto, es una inferencia de lo que acaba de decir, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Entonces, o por esa razón, ahora vean, miren, yo les envío profetas, sabios y escribas. De ellos a unos los mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad. Ahora se los está diciendo a los fariseos hipócritas, pero esta advertencia y profecía se la dio a los propios discípulos, ¿no? Mateo 10, Mateo 5, 11, 12 y 13. Por tanto, esta conclusión es sorprendente, porque aquí ni siquiera los está llamando al arrepentimiento. Arrepiéntanse por eso, para que salgan del infierno. No, se está diciendo, por tanto, más aún, yo les enviaré profetas, escribas, y los matarán, los crucificarán, los van a azotar en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Hermanos, cada una de esas palabras se cumplió exactamente. Los discípulos, como parte de la iglesia apostólica, fueron perseguidos, ¿no? Y de hecho Dios en su providencia usó la persecución para que el evangelio fuera proclamado. Pero todos de ellos fueron maltratados, crucificados. Por lo menos se sabe que Pedro fue crucificado y de cabeza. El apóstol Pablo fue decapitado. Le dieron el privilegio de ser decapitado, no crucificado, porque era ciudadano romano también. Y un ciudadano romano no podía ser crucificado. Y aunque no se puede verificar históricamente cómo terminaron los demás apóstoles, hay leyendas que de alguna manera atestiguan del sufrimiento y persecución de los apóstoles. En el libro de Hechos vemos la muerte cruel de Esteban. Y a través de la historia de la iglesia cristiana, ¿cuántos justos han muerto por la persecución por sus convicciones cristianas? Nerón usaba
en su palacio a los cristianos como antorchas para alumbrar por la noche. Vea cómo, vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses 2, del 15 al 16. ¿Lo tiene? Dice, los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos echaron. No agradan a Dios. ¿Qué son ellos? Y son adversarios de todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, lo cual siempre hace que llenen la medida de sus pecados. Pero la ira ha venido sobre ellos hasta extremo. Ellos verdaderamente persiguieron la iglesia. Mataron a los discípulos, mataron a los creyentes en Cristo Jesús. Profetas eran los discípulos, ¿por qué? Porque ellos estaban siendo agentes de la revelación divina para traernos el Nuevo Testamento. A sabios, los discípulos y todo creyente que eran sabios a través de la Escritura, proclamando el Evangelio valientemente. Y aquí hay una gran contradicción con esto de los escribas, diciéndole, sus escribas dejarán de ser escribas y yo enviaré verdaderos escribas. La palabra escribas tiene que ver con aquellos hombres que estaban dedicados a escribir, traducir y preservar los escritos sagrados de la Iglesia apostólica. De hecho, la palabra escribas en griego es grammateus, de donde viene la palabra gramática para nosotros. Y eran hombres dedicados al estudio, a la traducción detallada, minuciosa y cuidadosa de las Escrituras. Ellos, como hijos de Satanás, no solamente iban a matar a Jesús en su gran rechazo, sino iban a rechazar el mensaje de los discípulos de Jesús, pero no solamente de palabras, sino con violencia. Y esa es una de las cosas que caracteriza a aquellos que rechazan la verdad. No solamente hoy la rechazan y a través de la historia de una manera verbal o de una manera ideológica o posicional, sino que hoy en día ya no es suficiente el pecado y el control de Satanás sobre la vida de ellos, es un rechazo, hostil y violento a los cristianos, a los pastores, a los maestros. ¿Por qué? Porque los odian a ellos, no porque odian a Cristo y ellos predican el mensaje de Cristo. Hechos 7:51, podemos ver un texto más de esto, la acusación de los apóstoles. Hechos 7:51-52. ¿Lo tienen? Ahí los apóstoles le dicen, duros de cerviz,
e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres. Así también lo hacéis vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os habéis hecho entregadores y asesinos. Mataron a todos los profetas. Mataron a Jesucristo. Y seguirían matando a los que predican de Cristo. ¿Quién puede hacer esto? ¿Quién puede rechazar la verdad tan persistente y pertinentemente en plena ignorancia? Hombres no redimidos. Pero lo curioso que quisiera concluir acá es lo siguiente, amados hermanos. Jesús está por sentado y le dice: por tanto les enviaré a mis siervos y los matarán, los crucificarán, con el propósito, versículo 35, para que recaiga sobre vosotros la culpa, no solamente de la sangre de los nuevos profetas y escribas y sabios que Jesucristo iba a mandar, sino de ¿qué? De la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinasteis entre el templo y el altar. Ellos no estuvieron ahí físicamente. Pero ¿sabe quién estuvo ahí físicamente? Presencial en el asesinato de Abel, y de Abel siendo, podríamos decir, el primer profeta y Zacarías el último profeta intencionalmente por el autor, diciendo: ustedes han hecho esto siempre y ustedes estuvieron ahí. Ellos entendieron que físicamente era imposible que ellos estuvieran ahí, pero el mismo espíritu satánico que estuvo ahí estaba en ellos ahora, y se evidenciaba en el rechazo profundo de la verdad hacia Jesucristo el Mesías. Para que recaiga esa responsabilidad. En otras palabras, ustedes serán juzgados por las mismas cosas. No son diferentes a sus padres. No son mejores. No son más espirituales o más virtuales. En realidad, son su engendro, son sus hijos, son su descendencia, y lo están probando no solamente antes, lo harán conmigo y lo harán con mis enviados. En esto no solamente vemos la sabiduría de Dios y el conocimiento de Dios del corazón de los hombres no redimidos, sino también vemos la función de su perfecta voluntad soberana en todas las cosas. Vea conmigo para cerrar Mateo 10. Mateo 10. Muy bien. Versículo 16. Dios es soberano. ¿Qué implicaba esto para los enviados de Dios y para todo creyente que es fiel y que decide no vivir del otro lado, sino vivir conforme a su llamado? Esto. Mirad, capítulo 10, versículo 16. Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Soberanía de Dios. Señor, ¿me vas a mandar a sufrir? Sí, no es Satanás el que te manda a sufrir, es Dios. He aquí, yo, dice Cristo, os envío como ovejas. No nos envía como leones, como ovejas en medio de ¿qué? De lobos.
Por tanto, esos por tanto son importantes en la Escritura. En consecuencia de, o en razón de esto, entonces sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Pero cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas, y hasta seréis llevados delante de los gobernantes y seréis por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero, versículo 19, pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque a esa hora se les dará lo que habréis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla por vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y les causarán muerte. Y seréis odiados de todos. ¿Por causa de quién? De mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hemos aprendido las evidencias de la vida cristiana que persevera. Y una de ellas es el discernimiento. Una de ellas es un profundo amor por la palabra de Dios y por la santidad, por ser genuinos delante de Dios. ¿Cómo nos ayuda a entender esto, hermano? Bueno, entendemos que hay una división muy clara entre lo que nosotros pensamos que es espiritual y lo que Dios describe como verdaderamente espiritual. Y lo que nos debe de interesar no es lo que nosotros opinamos o concluimos que es espiritualidad, sino viene de la Escritura. ¿Cómo debo de vivir? ¿Cómo debo de responder a la palabra, a este mundo, sus tentaciones, a lo que Dios ha hecho en mi vida? Los cristianos no están solos. Tienen herramientas, tienen discernimiento. Y una de las hermosuras del discernimiento espiritual del creyente es que puede discernir lo correcto de lo incorrecto y siempre decide por hacer lo correcto para agradar a Dios. Y entonces, damos gracias a Dios. Estos hombres no tenían ese discernimiento. Ellos no se cuentan entre los cristianos verdaderos. No se cuentan entre nosotros. Eso es razón de ánimo para nosotros. Es razón de estar agradecidos y consolados por la seguridad que Dios nos ha dado. Estos hombres confiaban en su mente, en su religiosidad, en sus apariencias, y pensaban que eso era suficiente. Pero no es suficiente, hermanos. La falsedad no es suficiente, la pretensión no es suficiente. Concluyo con esto: necesitamos gente que conozca que verdaderamente han sido redimidos y han sido arrancados desde la raíz de este mundo, y que no tenemos nada que ver con este mundo. Lo único que tenemos que ver en este mundo es que somos instrumentos en las manos del gran Redentor de las almas. Romanos 12:21 dice: no seáis vencidos por el mal, sino venced con el bien el mal. ¿Y nuestro bien qué es? Cristo. Él es en nosotros. Gracias, Padre Santo, te damos por tu palabra en esta maravillosa tarde. Gracias por permitirnos navegar por estos versículos
del capítulo 23, Señor, en todos estos ayes, aunque difíciles, Señor, y juicio envuelto en esto, pero es una palabra viva que nos ayuda, Señor, a no solamente ser edificados, pero a poder ser exhortados y animados, Señor, a poder ser afilados, a poder venir a un autoanálisis quizás para algunos urgente y necesario. Y también como una advertencia a aquellos que pretenden engañarte y que sepan, Señor, que no será imposible para aquellos que se encuentran fuera del cuerpo de Cristo, fuera de la iglesia, para que sepan que no habrá un sistema de valores fuera de tu palabra, no habrá moralidad, no habrá pensamientos, ideas, cultura que nos haga aceptos delante de ti y tú nos haces aceptos en tu gracia, en tu Hijo. Señor, permítenos tener hombres y mujeres de convicción que estén dispuestos, Señor, a negarse, como nos dice tu palabra en Mateo 16, a tomar nuestra cruz, a negarnos y a morir si es posible por ti, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu instrucción, gracias por tu bondad misericordiosa. Todo, Señor, lo sabemos que lo tenemos por tu Hijo amado y en Él, Señor, te damos gracias. Amén.